Hola queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo formato de comunicación de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista EBNC. Bueno, estamos incursionando junto a varios invitados quienes también me acompañarán para desarrollar los temas que vamos a preparar para ustedes. Con esta iniciativa también nos interesa abrirnos a nuevas plataformas, entendiendo los tiempos actuales, en donde los contenidos a distancia son muy útiles para servir como material de apoyo para compartir la palabra del Señor. Esta es una idea principalmente que nos une la razón, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y también la comunicación de la palabra. Bueno, hoy día vamos a introducir un tema muy importante que hemos estado hablando en nuestra iglesia, que hemos estado aprendiendo en nuestra iglesia, y conversaremos al respecto de lo que la Biblia dice en referencia al Evangelio de Juan, y cuál es el impacto que tiene para la iglesia de hoy. Y como les dije más adelante en el tiempo de la introducción, hoy tenemos un gran invitado en una serie de conversación sobre el Evangelio de Juan y obviamente qué es lo que nos va a ayudar y cómo va a ser la implicancia a nuestra iglesia y también a las iglesias hermanas. Este es nuestro hermano Arturo Pérez. Él es miembro del board de los directores del seminario Knox Theological Seminary, donde estuvo un grado de maestría en estudios bíblicos, teológicos, y también es autor de el libro El problema soy yo, mi lucha con el pecado y la ley que me acusa y el evangelio que me libera, y también la síntesis del Antiguo Testamento y la síntesis del Nuevo Testamento. Como profesional, él es ingeniero enfocado en la industria de la tecnología y ha trabajado por 25 años en Microsoft, vive al sur de la Florida junto a su esposa y sirve en una iglesia local en Riverside Church en el sur de la Florida, y también es staff de pastores en esa iglesia. Bienvenido, Pastor Arturo. Gracias por la invitación, Pablo, y un placer para mí estar aquí compartiendo la palabra contigo. Ok, bueno, la idea principal acá es comenzaremos con las preguntas, porque quiero compartir con ustedes, hermanos, por la gracia de Dios, el conocimiento que tiene nuestro hermano Arturo. Y como les dije en esta introducción, eh, queremos hablar en referencia a la importancia del Evangelio de Juan y la importancia de las implicancias en el contexto en el cual nosotros vivimos. Principalmente, nuestro hermano, como hizo dos síntesis, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, me gustaría que nos pudiéramos hablar y conversar sobre el contexto histórico del Evangelio de Juan. ¿Qué nos puedes decir sobre el trasfondo histórico y cómo esto nos ayudaría a aplicar a la iglesia contemporánea, a nuestra iglesia local, este estudio del libro del Evangelio de Juan? Sí, realmente el contexto histórico es algo que siempre me ha apasionado. Me gusta la historia, pero aparte de eso, cuando nosotros leemos la escritura, a veces saltamos de un versículo al otro y pasan 20 años o pasan muchos años. Y cuando vemos a los judíos que estaban en Jerusalén, que estaban en el área de Judea, a veces ni siquiera sabemos cuáles son las circunstancias que los rodean en ese momento. Y cuando Juan escribe, de hecho, no sé cuántos de ustedes sabrán, que cuando Juan escribió, ya prácticamente muchos de los apóstoles habían fallecido. Es decir, Juan escribe su evangelio al final del siglo primero, por ahí por el año 90 después de Cristo. Es decir, Juan escribe su evangelio, escribe también las cartas juaninas, como se llaman, que son primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis o revelación de Jesucristo, que fue el último de sus obras. Y la escribió ya esa obra exiliado en la isla de Patmos, como dice la evidencia interna del libro de Apocalipsis. Pero todos estos escritos juaninos deben verse como una unidad. Nosotros en nuestra mente lo vemos como, no, Juan está en los evangelios. Y por ahí hay que ver todos los libros del Nuevo Testamento hasta que lleguemos a las epístolas generales de Juan.
Pero vamos a ver que Ujú, no, que él estaba escribiendo su evangelio y que en esa época contemporánea, finales del siglo primero, él estaba también escribiendo cartas donde había una problemática en la iglesia. ujú, Y a tu pregunta, ¿cómo se relaciona esa problemática con nosotros hoy? Lo vamos a ver también. Y es que ujú, en ese momento había un mal incipiente. Eso significa ujú, que no se había desarrollado completamente esta herejía llamada gnosticismo. La palabra ujú, gnosticismo viene de gnosis en griego, que significa conocimiento, y es que estas personas entendían que podemos llegar a cierto conocimiento deberíamos tener cierto conocimiento para poder llegar a la deidad y ujú, ellos también partían de una premisa platónica. Platón fue un filósofo griego, ¿se acuerdan de Sócrates, Platón y sí, Aristóteles en ese orden de cronológico, pero que son personas que vivieron en 500, 400, 300 años antes de Cristo? O sea que antes de Cristo, y lo menciono por el contexto histórico, tenemos que entender que en el ujú, momento en que Juan escribe, siglo ujú, I de la era cristiana, ya toda esta filosofía de lo que era Platón, Aristóteles, Sócrates, todo eso ya estaba en la mente de la gente. Y hay un aspecto particular que podríamos abordar más adelante ujú, si seguimos ujú, conversando sobre el contenido de Juan, pero es importante decirlo ahora. Y es ujú, para que ustedes entiendan lo que había en la mente de la gente en ese momento. El filósofo Heráclito, por ejemplo, había dicho que lo único permanente es el cambio, porque el mundo es un mundo, un universo sujeto a cambio. Él decía, nadie nace en la misma familia, porque ujú, cuando yo nací, por ejemplo, en mi caso, yo fui el primogénito, yo nací en una familia que había un papá y una mamá, pero luego, ujú, cuando nació mi hermana, ella nació en una familia que vivía un papá, un padre, una madre y un hermano mayor, pero cuando nació mi otro hermano, nació en otra familia distinta. O sea que cada quien, es como que siempre hay un cambio. Y también dicen que nadie se bañaba en el mismo río, porque el río va corriendo. Entonces ya es un río distinto el que uno se va a introducir. Entonces, ese contexto de Heráclito diciendo ujú, que el mundo es un mundo sujeto a cambios y que es una máquina loca, él se preguntaba como filósofo, ¿qué podría ser lo que mantiene este caos en orden? ujú, Interesantemente, Heráclito y los filósofos griegos decían que había una especie de verbo, de ujú, logos, de ujú. razón que mantenía todas las cosas en orden y que un día ese verbo iba a venir a explicarnos cómo son las cosas en el mundo. Entonces, en Wow. ese contexto, Juan escribe su evangelio diciendo, sí, Heráclito, sí, filósofos, ustedes tienen razón. En el Sí. principio, antes de que todo fuera, era el verbo. Y el Wow. verbo era con Dios. Y por Ujú, cierto, el verbo era Dios. Este verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en ujú, él estaba la vida y la vida se nos manifestó. Entonces vamos a ver a medida que leemos el Evangelio de Juan, este concepto de la vida es muy ujú, importante para él. Vamos a ver que él tenía un propósito para escribir ese Evangelio, pero como tú decías, el contexto histórico es de judíos, de israelitas que habían sido primeramente cautivos en el año 586 antes de Cristo, cuando ujú, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade ujú, Jerusalén y el reino del sur, que era lo único que quedaba. Recuérdense que la tribu del norte en ujú, Asiria, la capital asiria, fue invadida por Sennacherib en el ujú, 722 antes de Cristo. Se va el reino del norte, los expatrian. Luego el reino del sur llega a Nabucodonosor, ciento y pico de años, casi 200 años después, y se ujú, lleva a Daniel y a sus ujú, amigos en la primera deportación del 605 antes de Cristo. Luego, más adelante, una segunda deportación, el 599 antes de Cristo, cuando ujú. viene Ezequiel, el profeta, y se Ezequiel, va. sí. Y luego la tercera deportación, Daniel y sus amigos, y ahí era Babilonia, que vino a invadirlo, se los lleva Ujú, a ellos y destruyen el templo. Entonces ahí ujú, pasa una serie de cosas. En esos 500 años antes de Cristo, viene primero Babilonia, la cabeza de oro del sueño de ujú, Daniel, luego ujú, viene el imperio medo-persa,
que era Ciro el Grande, y Daniel seguía, Daniel entró como un muchacho, pero ya ahora es un hombre de 80 y pico de años que es tirado al foso de los leones. Escúchenme que le estoy dando una historia tan detallada, pero es como para que tengan todo eso en la mente, que todo lo que pasa, todos esos reinos, Babilonia, los medopersas, con Darío el Gran, con Darío y con Ciro el Grande. Luego vienen los griegos, luego de los griegos vienen los romanos. Entonces, era precisamente en el Imperio Romano, cuando viene la paz romana, cuando hay carreteras romanas, que viene el escenario perfecto para donde hay protección, porque hay paz, hay una guardia romana, hay un imperio romano que pone el orden. Y en ese momento, dice Gálatas capítulo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces vino el Hijo. Y en ese momento, o sea, comienza con Jesús, pero cuando él comienza su ministerio ya de aproximadamente 30 años de edad, de los discípulos suyos, el más joven precisamente era Juan. Y Juan era a quien se le llamaba el discípulo amado. Y ese discípulo amado continuó su carrera y ya él no era llamado el joven, el discípulo amado, el hijo del trueno, Boanerge, como decía. O sea, ese discípulo amado que ustedes ven con tanto amor, era un hombre impetuoso con su hermano. Y Cristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Eso fueron lo que le dijeron a Cristo. Señor, no nos reciben. ¿Quieres que oremos como Elías para que le descienda fuego sobre el cielo y los consuma? Y luego vemos a ese hombre ya, un anciano, el anciano, él se llamaba el anciano, si ven las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Y en ese contexto ya al final, que ya Pablo había profetizado, que vendrían herejías destructoras, que vendrían, ya estaban todas esas herejías en juego. Ya habían hombres de entre la iglesia que se estaban levantando como falsos profetas. Y ahí, dentro de todos esos falsos profetas, les mencioné el gnosticismo, que no se había todavía concebido, sino que estaba en germen. Pero les mencioné el platonismo. ¿Y qué decía el platonismo? Bueno, que la materia es mala, pero la idea, el espíritu es lo bueno. Entonces ellos decían, si el espíritu es bueno y la carne es mala, no es posible que Cristo haya venido, Jesús, el Mesías, en carne, sino que fue una apariencia, era un espíritu que tenía la apariencia de carne, y esa palabra apariencia en griego es dokeo, y de ahí que viene la palabra docetismo, que es una herejía que surgió luego diciendo que en el primer siglo, sí. Exacto, que fue como una apariencia, no era verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por eso es que ustedes ven a Juan diciendo en Primera de Juan, capítulo 1, que nosotros palpamos el verbo, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene eso que ver? ¿Por qué tiene que decir que nosotros lo palpamos, que nosotros lo vimos, que lo escuchamos con nuestros oídos? ¿Y por qué luego dice, ojo hermanos, el que cree que Jesús no vino en carne, no es de Dios? El que cree que Jesús vino en carne, y uno lo ve obvio, ¿no? Pero claro que vino en carne. O sea, entonces que yo soy de Dios porque creo eso. No, es que era una prueba doctrinal en ese momento, una confesión de fe en contra de una herejía. Una herejía del primer siglo, obviamente. Exactamente. Y ese es el contexto histórico donde tenemos judíos que habían sido ya restaurados y que estaban bajo el Imperio Romano, en un contexto histórico, que eso lo pueden ver en los libros de síntesis del Nuevo Testamento y ese tipo de libros, para que vean el contexto histórico de Israel en el Nuevo Testamento, un pueblo que estaba siendo subyugado por Roma, donde ellos tenían sus facciones. Algunos de los judíos eran de la secta de los fariseos, eran muy estrictos, guardando la ley. Salieron de los escribas de Esdra, esta secta. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Estaban otros que eran celotes, que ellos no querían someterse al gobierno. Y esa diversidad tan heterogénea de judíos, que Jesucristo escoge 12 hombres y todos eran diferentes. Había un publicano, habían pescadores, habían personas de poder, habían personas que eran más, y en todos ellos los puso a trabajar juntos, siendo el más joven, como decíamos hace un momento, Juan, en un contexto donde él los sobrevivió a todos, fue el último que murió, y él entrena a otros hombres, entre los cuales estaba Ignacio y Policarpo, que son padres de la iglesia, que fueron discipulados directamente en los últimos días de Juan, en los últimos años de Juan, y en ese contexto que él
atando todo lo que acabamos de decir, de la filosofía, de la política, de todo ese contexto religioso y todo lo que había de por medio, es que él se propone escribir este evangelio diciendo esto a los filósofos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, etcétera. Eso por ese lado. Vemos después otras cosas que él dice en el libro, que lo vamos a analizar en un momentito, donde él también habla de otras filosofías, otras cosas que son importantes de contrarrestar, y todo esto lo podemos atar, Pablo, al tema de la iglesia. Es que hoy día escuchamos muchas filosofías extrañas, pero la palabra está viva, es eficaz y ella nos mantiene dándonos a nosotros la vida. Lo único que nos puede dar vida no son los programas, los podcasts, lo que nos inventemos. No, 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 es la palabra. Predica la palabra, porque la palabra es el verbo de Dios. Y esa palabra encarnada, cuando ella habla, la Biblia no es tinta muerta, es palabra viva. Y cuando nosotros la predicamos, ella crea luz de las tinieblas, eso es lo que habla Juan en su evangelio, vida de la muerte, eso es lo que habla Juan en su evangelio, frutos de la infertilidad, eso es lo que habla Juan también en su evangelio. Entonces, todo esto es la palabra de Cristo. Así que con eso podemos dar una idea general de ese contexto histórico. Súper bien, Arturo. Y sabes que una de las cosas que yo estaba pensando y analizando, haciendo algunos estudios, esto es aproximadamente, el libro fue escrito entre el 80 y el 90, en la época de Domiciano como emperador. Correcto. Y principalmente como estos problemas políticos y sociales en el imperio. O sea, ¿te recuerdas? Voy a darte un listado. Probablemente no vamos a hacer un estudio de los emperadores, pero para que los hermanos puedan entender. Tenemos a Tiberio, a Calígula, a Nerón, a Claudio, perdón, a Nerón, a Vespasiano, a Tito y a Domiciano. Y estos emperadores, yo estaba analizando y leyendo un poquito, eran de corto plazo. Algunos se mataban entre ellos, eran familiares, era todo un tema. Y que cuando yo veo el contexto histórico, político, social, que nosotros estamos en el Evangelio de Juan, impacta la idea de la luz en medio de las tinieblas. Impacta el poder del Evangelio, y lo que tú mismo nos acabas de decir, de la importancia del Evangelio desde un joven impetuoso a un hombre de edad, tratando de entregar la estafeta a hermanos para seguir la batalla. Y principalmente cuando en algún momento, si tenemos la posibilidad de hablar del libro de Apocalipsis, yo sé que hay varias interpretaciones y todo lo demás, pero es un libro tremendamente esperanzador, es un libro que nos da mucha esperanza a la iglesia. Por lo tanto, cuando uno lee el Evangelio de Juan, es el Evangelio mismo en medio de las tinieblas. Así es. Y eso que tú apuntas de los emperadores es muy importante, porque a veces yo estoy de acuerdo en que debemos aportar en la cultura, ser parte de nuestra cultura, todo eso. Yo no soy un contraculturalista, pero dicho eso, es interesante que cuando se escribió el Nuevo Testamento bajo esos emperadores que tú señalas, me llama mucho la atención que Pablo escribe en su carta a los romanos diciendo, sométase toda persona a las autoridades, porque las autoridades que están no son impuestas más que por Dios. Dios pone esas autoridades. Y en ese momento histórico, ¿saben quién era el emperador de Roma? Nada más y nada menos que Nerón. Nerón, probablemente uno de los peores y de los más hostiles hacia el cristianismo, porque en ese tiempo ustedes saben que Roma fue quemada, él la quemó y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, en ese contexto, Pablo dice, sométanse a las autoridades. Entonces, hay temas interesantes que vemos como eso, y el caso de Juan, que ya estaba en el exilio para el tiempo del libro de Apocalipsis, no eran momentos fáciles, eran momentos turbulentos, y aún así, la palabra de Dios es nada, ni los imperios, ni los reyes, todos ellos perecerán, todos ellos van a morir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Qué interesante. Por ejemplo, un comentarista, William Hendrickson, dice de este evangelio: quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Él dice que es un evangelio extraordinario, que pudiera ser con una actitud al momento de que nosotros podamos ver y experimentar la fe en Jesucristo y obviamente la confirmación gloriosa. Claramente la idea del verbo, el logos,
que habías estado hablando tú es muy Ujú, interesante en el contexto ujú, griego. Obviamente, nosotros no queremos enfatizar esto por sobre la palabra de Dios, pero es muy ujú. interesante enfatizar el contexto histórico para entender Claro, lo que estamos leyendo así es. y obviamente aplicarlo a nuestra vida. Ujú, En referencia a eso mismo, quería hacerte otra pregunta en referencia a lo que hemos estado hablando. ¿Cómo, cómo se diferencia el Evangelio de Juan con los otros evangelios, los llamados evangelios sinópticos, por ejemplo? ¿Qué piensas tú? Yo tengo mi postura, ujú. o básicamente mi postura, que es un evangelio más enfocado al evangelismo, a ser discipulado, a predicar el evangelio, pero hay diferencias notables frente a Lucas, a Marcos y a Mateo. Ujú. Es un tema fascinante también. Es interesante que definamos la palabra sinóptico, que la Ujú, mencionaste, ujú, y es la gran diferencia con Juan. Juan no es un sinóptico. ¿Qué ujú, son los evangelios sinópticos? La palabra sinóptico viene de dos partículas griegas. Una ujú, que es sun, que significa juntar, de donde viene la palabra sinagoga. ujú, Esa palabra sun o lugar de reunión, ujú, sinagoga, bueno, sun es algo que está junto o que tiene algo en común y óptica es ver. Entonces, sinóptico significa ujú, que tiene la misma óptica, que ujú, todos juntos tienen la misma óptica o la misma visión o el mismo fin. ¿Y cuál era ese fin? Mateo, Marcos y Lucas, en el orden en que lo tenemos nosotros editado en nuestras Biblias, ujú, son tres evangelios que hablan de la vida del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su vida y de su ministerio aquí en la tierra, cuando el ujú, verbo fue hecho carne. Ahora, ujú, es interesante que ellos tres son muy similares en el contenido que ofrecen y por eso se llaman sinópticos porque tienen el mismo punto de vista. ujú, En cuanto a y voy a hablar de Juan en un momento, pero para que vean qué es lo que pasa con estos sinópticos. El primero de ellos, que fue escrito según los eruditos que han estudiado los manuscritos y las ujú, copias de esos manuscritos que tenemos hasta el día de hoy, más de 5.800 copias del Nuevo Testamento, se han determinado y han unánimemente decidido que Marcos fue el primero de todos los evangelios que fue escrito. Es el más ujú, corto y ujú, vemos que de Marcos, tanto Mateo como Lucas aparentemente toman información que coincide. Por eso vemos ujú. muchos de los eventos en los evangelios que coinciden, que ellos hablan de unos temas muy similares. Por eso De se acuerdo. llaman entonces sinópticos. Entonces, esa es la gran primera diferencia. Mientras estos sinópticos están concentrados en la biografía, si queremos decir de esa manera, de Jesucristo, Lucas poniendo en orden los eventos, Mateo hablando a los judíos, que eso también lo podemos ver. Mateo se Ujú, enfoca, él como judío, a demostrarle a la audiencia que va a leer eso, que son judíos, que ujú, este Jesús es el Mesías que ujú, cumple lo que decían los profetas. Por eso vemos la expresión en Mateo, tal como esto se hizo de esta manera para ujú. que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y entonces citaba la profecía. Sí. Mateo en eso es muy específico con los judíos. Ahora, Marcos estaba pensando más en los gentiles, Sí. específicamente en los romanos, porque hay muchas palabras en latín, que era Ujú, el idioma del Imperio Romano. Entonces él explica mucho. Los judíos no comían con manos inmundas, es decir, ujú, no lavadas. O sea, él hacía las ujú, traducciones, él explicaba, estaban en el atrio, es decir, entonces ella explicaba todas esas cosas para que la audiencia profana, lectores profanos que no eran judíos, no sabían la costumbre, pudieran entenderlo. Entonces, Marcos tenía esa, ese ese detalle, digamos. propósito, sí, que Ujú, hablaba de Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre sí. no vino para ser servido, sino para servir y dar Ujú, su vida por muchos. Y en el caso de Lucas, más universal, Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas era ujú, griego. Entonces, él lo hizo con una perspectiva histórica, un ujú, historiador por excelencia. Entonces, fíjense todo lo que hemos hablado. ¿Qué tienen ellos en común? Todos que estaban narrando una historia. Ahora, cuando ustedes saltan a Juan, ¿cuál es la gran diferencia?
Juan no comienza diciendo, bueno, vino un ángel y le reveló a María, vino un ángel y le dijo a Zacarías, como el caso de Lucas, que dice que a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dijeron, tu hijo será el allanador de este Mesías que viene, y luego que nace Juan el Bautista, nace luego 6 meses más tarde Jesús. Eso es Lucas haciendo su historia. Marcos comienza Evangelio de Jesucristo y comienza a hablar de todas estas narrativas. Y Juan, ¿qué dice? No, mi comienzo no es ahí. En el principio era el verbo. O sea, él comienza en la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en algún momento me gustaría llegar a ese texto de Juan 1:1 para ver más detalles ahí. Pero esa es una gran diferencia. Ahora, la otra gran diferencia es que Juan tiene un propósito más claro que luego vamos a explicar, pero es un propósito más, como tú decías, evangelístico, para que crean, para que sepan, para que sepan, como él lo dice en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Bueno, él tenía siempre un propósito y era un propósito para vida. Entonces, todos tenemos nuestros gustos. Yo tengo amigos que les fascina el Evangelio de Marcos y la verdad que hay libros, comentarios de Marcos excelentes que puedo recomendar, pero no voy a meter ahí, pero que Marcos es fascinante, tiene cosas que no tienen otros evangelios también, es posible, pero en el de todos ellos, o sea, la persona normalmente le gusta Mateo porque es el primero y el que más se familiariza. Marcos porque es el más corto, Lucas porque es estructurado, es histórico. Pero Juan, hay muchas personas que le gusta porque es el evangelio divino, el que habla de la deidad de Jesús. Entonces yo me incluyo en ese grupo de que, a pesar de que es muy difícil para mí decir qué es lo que más me gusta de las escrituras, de algún libro, porque todos me gustan, Juan es especial en ese sentido. Sí, obviamente yo estaba escuchando, leyendo también la importancia del impacto de la luz con las tinieblas y del impacto de la deidad de Jesucristo. De hecho, es un libro que pudiéramos hacer comentarios y comentarios de la cristología, comentarios del énfasis. Y leía un comentario que decía que Jesús era puesto como de sombras, pero en realidad tiene todo lo contrario. Yo veo a Cristo acá como el gran protagonista. De hecho parte con su preexistencia y después podemos hablar de ese tema, pero la gran diferencia es que veo a un Cristo tremendamente luz, como él mismo se dice, el camino, la verdad, la puerta de las ovejas. Es increíble como Juan en su narrativa, en su forma de estructurar este libro, pone a la persona del Señor Jesucristo y es un impacto para cada uno de los que están estudiando, predicando, leyendo o simplemente haciendo su devocional. Es increíble cómo realmente la diferencia entre la luz y las tinieblas. Así es. Concluimos este primer episodio introductorio sobre el Evangelio de Juan. Jesús es el Verbo, la luz del mundo, el Hijo de Dios, y este Evangelio ha sido escrito para mostrarnos su divinidad y para que al ver a Cristo en este libro creamos en Él y tengamos vida eterna. Gracias por acompañarnos y esperamos hayan podido disfrutar del análisis de las Escrituras y les animamos a seguir el siguiente episodio introductorio del Evangelio de Juan. En este programa de la Iglesia Bautista Ebenezer, conversemos de la Biblia.